La llovizna caía sobre la Ciudad de México cuando doña Esperanza Ramírez tocó el timbre de la mansión. El portón se abrió y, en la entrada, una voz firme cortó el aire. «¿Es usted la nueva niñera?» Era Lucía Ramírez de la Vega, elegante en su vestido azul marino, observándola de arriba a abajo como si fuera una extraña cualquiera. «Sí, señora», respondió Esperanza, bajando la mirada para ocultar el temblor de su voz. Desde lo alto de la escalera, una niña corrió. «Mamá, es ella. Ella me va a cuidar». La pequeña Sofía bajó los escalones en pijama, sonriendo, y tomó la mano de su abuela sin saberlo. «Me vas a contar historias». Lucía interrumpió, seca. «Historias no. Horarios, baño a las 8, luz apagada a las 9». La niña protestó. «Pero mamá». Pero Lucía la calló con un gesto. Esperanza respiró hondo, apretando con fuerza la mano de su nieta. «Prometo cuidarla como merece». Lucía arqueó la ceja, fría. «No se involucre demasiado. Las niñeras pasan, la familia permanece». La abuela tragó en silencio, sabiendo que la herida más profunda ya estaba ahí, ser tratada como una intrusa en la vida que alguna vez le perteneció. En la cocina, Sofía sostenía una muñeca con el brazo colgando. «¿Puedes arreglarla?», preguntó. Esperanza sacó la aguja y el hilo guardados en su bolsillo. «Puedo, pero me tienes que prometer paciencia». La niña rió. «Lo prometo». Mientras cosía, la abuela pensaba: «Si pudiera, también cosería de vuelta a mi familia». En ese momento, Lucía entró, observando desde lejos. «¿Dónde aprendió a bordar así?», preguntó con frialdad. Esperanza respondió sin levantar la vista. «Con alguien a quien amé mucho». Hubo silencio hasta que la niña interrumpió. «Mira, mamá, quedó perfecta». Lucía desvió la mirada, incómoda, como si hubiera visto algo demasiado familiar. «No acostumbres a mi hija a depender de ti», cortó. Esperanza bajó la cabeza, pero la niña la abrazó con gratitud. «Gracias, abuelita». El silencio en la cocina se volvió pesado. Lucía abrió los ojos de par en par. «¿Qué dijiste?» «Quise decir niñera», intentó corregir Sofía, pero el daño ya estaba hecho. La palabra prohibida resonó como una verdad no dicha. De noche, en el cuarto, Sofía insistió. «Cuéntame una historia, solo una». Esperanza se sentó al borde de la cama. «Había una vez una mujer que perdió el derecho de llamar a su hija por su nombre, pero nunca perdió la esperanza de volver a encontrarla». La niña bostezó, adormilada, y la volvió a encontrar. La abuela acarició su cabello. «Aún lo está intentando». Cuando salió del cuarto, Lucía la esperaba en el pasillo, con los brazos cruzados. «No le meta ideas en la cabeza a mi hija. Ella ya tiene madre». Esperanza fijó la vista en el suelo. «Lo sé, señora. Solo quise que durmiera en paz». La hija avanzó un paso, con voz baja y cargada de veneno. «La paz no es lo que usted trae». La puerta del cuarto se cerró tras ella. Esperanza quedó sola en el pasillo, las lágrimas cayendo por primera vez desde que entró en aquella casa. «Perdóname, señor», murmuró, apretando el rosario en su bolsillo. Pero en su interior ya lo sabía. Aquel secreto no resistiría por mucho tiempo. La inocencia de su nieta y la desconfianza de su hija pronto desgarrarían el silencio. A la mañana siguiente la casa despertó con un ritmo apresurado. Lucía caminaba con tacones por el pasillo, dando órdenes secas a los empleados. Al cruzarse con su madre, le lanzó una mirada calculada. «Hoy necesito que cuide de Sofía todo el día. Tengo compromisos». Esperanza solo asintió. La niña apareció enseguida, con la mochila en la espalda. «Vas a recogerme en la escuela, ¿verdad?». La abuela sonrió. «Si tu mamá lo permite, ahí estaré». Lucía interrumpió. «No necesita promesas, necesita disciplina». La niña bajó la mirada, contrariada, pero sostuvo con fuerza la mano de su abuela antes de salir. El gesto no pasó desapercibido para la madre, que apretó los labios con rigidez. En aquella pequeña escena, 3 generaciones se enfrentaban en silencio.
la inocencia que pedía afecto, el orgullo que levantaba murallas y la memoria que luchaba por no desaparecer. Era apenas el comienzo de una batalla que se libraría en cada mirada, en cada palabra no dicha. En la escuela, Sofía corrió por el patio y señaló: «Es ella, mi nueva niñera». Otras madres miraron curiosas, murmurando entre sí. Una señora comentó en voz baja: «Hay algo en ese rostro. Parece alguien de otra época». Esperanza fingió no escuchar, pero la sangre le subió al rostro. Ser reconocida era un riesgo que podía costarle todo. Al salir, la niña le entregó un dibujo hecho en clase. 3 figuras tomadas de la mano. Somos nosotras, yo, tú y mamá. Esperanza guardó el papel doblado, sintiendo el peso de un secreto que cada vez era más grande. «Está precioso, mi niña». La pequeña insistió: «Te pareces a alguien de mi familia. A veces pienso que ya te conocía». Antes de que pudiera responder, Lucía apareció, apresurada, y arrebató el papel de las manos de su hija. Lo miró con desprecio y se lo devolvió arrugado. «No alimentes tonterías». El silencio que siguió fue más duro que cualquier grito. Esperanza comprendió que la muralla de orgullo de su hija no permitía grietas, pero la niña ya empezaba a abrir pequeñas fisuras. De regreso a la mansión, el ambiente era tenso. Lucía entró en el despacho y cerró la puerta, dejando a madre y nieta en la sala. Sofía se acercó a la abuela y susurró: «¿Tú no tienes familia? Nunca hablas de ellos». Esperanza respiró hondo, eligiendo las palabras. «A veces la vida separa a las personas, pero eso no significa que el lazo deje de existir». La niña la miró con una seriedad inusual para su edad. «Yo creo que tienes un secreto». Esperanza contuvo el sobresalto, pero no respondió. El silencio fue respuesta suficiente. Sofía sonrió. «No importa, me gustas así como eres». La frase inocente cayó como sentencia, más fuerte que cualquier acusación. En el pasillo, Lucía observaba sin ser vista, con los brazos cruzados. Había desconfianza en su mirada, pero también algo que no quería admitir: un reconocimiento involuntario. Era como mirar un espejo antiguo y negar el propio reflejo. Y cada día, negarlo se volvía más difícil. En la sala silenciosa, Sofía se acercó con una caja de madera. «La encontré en el ático. Estaba olvidada. Dentro, pequeños retazos de tela bordados a mano, amarillentos por el tiempo». Esperanza los reconoció de inmediato. Eran restos de una colcha que había cosido décadas atrás. El corazón se le aceleró, pero su voz permaneció serena. «Son pedacitos de historias, mi niña». La niña acarició la tela como si fuera una reliquia. «Tú también sabes bordar así, ¿verdad? Igualito a como mamá dice que mi abuela lo hacía». La abuela tragó en seco, ocultando el temblor en sus dedos. «Tal vez sea coincidencia», respondió sin tener el valor de confirmar. La mirada de su nieta, sin embargo, era insistente. «Las coincidencias no existen», dijo Sofía, con la inocente sabiduría de quien aún no conoce muros. La abuela forzó una sonrisa, pero por dentro sentía que cada palabra de la niña era como una llave girando en una cerradura. El silencio, esta vez, parecía no ser suficiente para mantener el secreto. Por la tarde se sentaron en el jardín. La niña trajo un cuaderno y pidió: «Escribe mi nombre como tú creas que se ve bonito». Esperanza escribió lentamente: «Sofía Ramírez». Al ver el apellido, la pequeña abrió los ojos con asombro. «Es igual al mío». La abuela intentó corregir: «Es un apellido común, pasa mucho». Pero la expresión de la niña mostraba una desconfianza dulce, casi juguetona. «Entonces, si tuvieras una hija, ¿también se llamaría Ramírez?». La pregunta cayó como piedra en el pecho de la abuela. «Tal vez sí», respondió desviando la mirada hacia el cielo. La niña insistió: «¿Y cómo llamarías a esa hija?». Hubo un largo silencio antes de que la respuesta escapara como un susurro: «Lucía». La niña sonrió, inocente. Igual que mamá, Esperanza cerró los ojos por un instante, sintiendo que el mundo giraba. El nombre de su hija
pronunciado en voz alta, parecía incendiar la muralla de silencio que había construido durante años. Y sabía. La niña empezaba a juntar piezas que no debían estar en sus manos. A la hora de dormir, Sofía pidió otro cuento. Esperanza dudó, pero cedió. Había una vez una mujer que perdió la oportunidad de ver crecer a su hija y que un día encontró a una niña con la misma sonrisa. La nieta la interrumpió. ¿Igual a la mía? La abuela asintió conmovida. Igualita a la tuya. La niña se acurrucó en su regazo. ¿Y si esa mujer pudiera elegir, se quedaría con la niña para siempre? La abuela acarició su cabello fino, con la voz atrapada en la garganta. Sí, se quedaría. El silencio se prolongó y todo el cuarto parecía respirar con ellas. Era como si la verdad estuviera a punto de ser revelada. Desde el pasillo, una sombra observaba. Lucía, inmóvil, escuchando parte de la conversación. Su rostro se endureció, los ojos brillando con rabia y miedo. Ya no era solo desconfianza, era una certeza creciente, y si antes intentaba ignorar, ahora sabía que tendría que enfrentar. El secreto estaba a punto de ser arrancado por la fuerza. El día amaneció bochornoso, y la mansión parecía sofocante. Esperanza acomodaba la mesa del desayuno cuando un mareo repentino la obligó a apoyarse en la silla. Su rostro palideció, pero al escuchar pasos se enderezó de inmediato. Sofía entró saltando. ¿Estás bien? Te ves muy pálida. La abuela forzó una sonrisa. Es solo cansancio, mi niña. La niña no se convenció. Tocó su mano, fría como piedra. ¿Prometes que no me vas a dejar? El corazón de la abuela se agitó. Quería decir la verdad, pero solo susurró. Te prometo que siempre estaré cerca. Desde el otro lado de la sala, Lucía observaba en silencio, entornando los ojos. No la confundas con falsas promesas, dijo con dureza. Esperanza retrocedió, tragando saliva. Su hija la miraba como enemiga, sin darse cuenta de que era su propia madre quien estaba frente a ella. Y en ese instante, el mareo regresó con más fuerza, obligándola a apoyarse en la pared. Un detalle que Lucía no dejó pasar. Por la tarde, en el jardín, Sofía llevó un vaso de agua. «Olvidaste beber, por eso te pones mal». La abuela sonrió, aceptando el cuidado de la niña. Pero al intentar levantarse, un dolor agudo le atravesó el pecho. El vaso cayó al suelo, haciéndose añicos. Sofía gritó, «¡Abuela! ¡Digo! ¡Niñera!». El desliz hizo que el silencio pesara todavía más. La abuela se aferró al brazo de la silla, tratando de controlar la respiración. «Estoy bien. No digas nada, por favor». La niña abrió los ojos, confundida, pero asintió. «Yo sé guardar secretos». Lucía apareció de repente, atraída por el ruido. «¿Qué pasó aquí?». La pequeña intentó inventar. «Solo fue el viento». Lucía no lo creyó. Observó a su madre con mirada desconfiada, notando el sudor frío en su frente. «No estás sana. Si es contagioso, no te quiero cerca de mi hija». El veneno en su voz transformaba la preocupación en amenaza. Esperanza permaneció callada, sintiendo que la muralla de su hija se hacía cada vez más impenetrable. Aquella noche, Sofía insistió en dormir en el cuarto de la abuela. «Quiero cuidarte, como tú me cuidas a mí». Esperanza la abrazó, sintiendo el frágil cuerpo de la niña pegado al suyo. Pero el pecho ardía, la tos era sofocada y una mancha roja tiñó discretamente el pañuelo. Lo escondió rápido, pero la niña lo vio. «¿Te vas a morir?». La pregunta cayó como un cuchillo. Esperanza tembló, pero respondió con firmeza. «Todavía no. Tengo algo importante que hacer antes». Sofía no entendió. Solo se apretó más contra ella. En el pasillo, Lucía volvía a espiar, escuchando fragmentos de la conversación. Su rostro oscilaba entre la incredulidad y la rabia. La tensión ya no cabía en la casa. La enfermedad de la abuela se agravaba. La nieta percibía más de lo que debía, y la hija estaba a un paso de juntar las piezas. El secreto, sostenido por años de silencio, ahora tambaleaba al filo de la revelación.
Era sábado, y la casa estaba más silenciosa que nunca. Lucía había salido a un evento social, dejando sola a la madre y a la hija. Sofía corrió hasta el cuarto de la abuela improvisada con una sonrisa cómplice. «Hoy eres solo mía», dijo, subiendo a la cama y sacando un álbum vacío. «Quiero que hagamos el nuestro». Esperanza abrió los ojos con sorpresa. «¿Un álbum?» «Sí, de recuerdos. Tú dibujas uno, yo dibujaré otro. Después lo guardamos aquí. Será solo nuestro secreto». La abuela dudó, pero terminó aceptando. Dibujó a una niña con trenza corriendo por un patio de tierra. Sofía preguntó, «¿Quién es ella?» «Alguien a quien amé mucho». La niña sonrió, inocente. «Se parece a mí». El lápiz se le cayó de la mano a la abuela por un instante. El peso de la verdad casi escapó por su boca, pero desvió. «Tal vez sea la forma de tu sonrisa». Sofía cerró el álbum y anunció, «Este será nuestro tesoro escondido». El brillo en sus ojos fue como una chispa de esperanza y al mismo tiempo una sentencia. Los secretos siempre encuentran camino para ser descubiertos. En la cocina, prepararon juntas unas galletas sencillas. Sofía metía el dedo en la harina riendo, mientras Esperanza intentaba mantener el orden. «Cocinas igualito que mi mamá cuando era niña», dijo la pequeña, sin pensar. La abuela se estremeció. «¿Y qué te contó tu mamá de su infancia?» «Casi nada», respondió Sofía lamiéndose los dedos. «Solo que no tenía mucho tiempo para jugar. Yo creo que era triste». El corazón de la abuela se apretó. A veces uno tiene que ser fuerte, incluso cuando es niño. La niña inclinó la cabeza. «¿Y tú fuiste una niña triste?» Esperanza respiró hondo, ocultando el dolor. «Fui una niña que aprendió a esperar». La respuesta dejó a Sofía pensativa. «Entonces entiendes a mi mamá mejor que nadie». El silencio de la abuela fue la confirmación que la niña no alcanzó a notar. Pero Lucía, de haber escuchado, habría reconocido que esa frase escondía mucho más de lo que parecía. Por la noche, antes de dormir, Sofía pidió algo diferente. «Cántame, como si yo fuera tu hija». La abuela tembló por dentro, pero no tuvo el valor de negarse. La melodía suave llenó la habitación, y los ojos de la niña se cerraron poco a poco. «Esa canción...» Mamá dijo que su abuela la cantaba igual, murmuró la pequeña casi dormida. Esperanza quedó inmóvil, con el corazón desbocado. «Duerme, mi niña», susurró, acariciando el cabello de su nieta. No era coincidencia. La sangre reconoce a la sangre, incluso a través de recuerdos prestados. En el pasillo, una puerta rechinó. Lucía, regresando más temprano de lo esperado, alcanzó a escuchar los últimos versos de la canción. Su rostro palideció, como si un fantasma hubiera atravesado su alma. Reconocer era inevitable. Negar sería su única arma. Esa madrugada, Lucía no pudo dormir. La melodía que había escuchado en el cuarto de su hija resonaba como un fantasma. Caminaba por el pasillo oscuro, descalza, recordando noches lejanas en que se dormía con la misma canción. Se sentó en el sofá, cubriéndose el rostro con las manos. No puede ser. Ella no puede estar aquí. Pero cuanto más intentaba negarlo, más regresaba aquel sonido a su mente. A la mañana siguiente, llamó a su hija para conversar durante el desayuno. ¿De dónde salió esa canción que la niñera cantó? Sofía respondió sin notar la tensión. Ella la inventó. Pero tú dijiste que tu mamá también la cantaba igual, ¿te acuerdas? Lucía se quedó inmóvil, con la mirada fija en el plato. Nunca vuelvas a decir eso, ¿entendiste? La niña, confundida, asintió en silencio. El tono duro de su madre escondía el pánico. Era como si una muralla que había construido con tanto esfuerzo comenzara a resquebrajarse por sí sola, y detrás de ella, recuerdos peligrosos amenazaban con salir a la luz. A media tarde, Lucía entró discretamente en el cuarto de la niñera. Sobre la cómoda encontró un pañuelo antiguo, bordado con las iniciales ER, las mismas que recordaba haber visto en su ropa de niña. Tocó la tela con una rabia contenida. No puede ser coincidencia. Al escuchar pasos,
Soltó el pañuelo y salió apresurada. En el pasillo se cruzó con Esperanza. Necesito que mantenga distancia de Sofía. Se está encariñando demasiado. La abuela sostuvo la mirada de su hija, intentando ocultar el dolor. Los niños se apegan a quien los trata con ternura. Y la ternura no es lo que le pedí que diera, replicó Lucía, seca. Por dentro, sin embargo, el corazón de Lucía latía acelerado. Cada gesto, cada palabra de esa mujer despertaba recuerdos. Era como si el pasado regresara por la puerta que había jurado no volver a abrir, y negarlo se volvía cada vez más difícil. Esa noche, Lucía fue a la biblioteca de la casa, abrió un cajón olvidado y sacó una fotografía antigua, ella misma, niña, en los brazos de una mujer de mirada serena, la misma mirada que ahora veía en Esperanza. Sus manos temblaron. No, ella se fue de mi vida hace mucho tiempo. Cuando escuchó la puerta rechinar detrás de ella, escondió rápidamente la foto. Era la niñera trayendo una bandeja. ¿Quiere que la deje aquí? Lucía respondió con frialdad. Déjala y vete. Pero su voz titubeó en la última palabra, traicionando la duda que la consumía. A solas de nuevo, miró la fotografía por última vez antes de guardarla. El rostro de su madre sonreía desde el papel, insistente, imborrable, y en el fondo Lucía sabía, ya no era cuestión de creer o no, era cuestión de tiempo antes de que la verdad estallara frente a todos. Era el atardecer cuando Esperanza ayudaba a Sofía a organizar los juguetes sobre la alfombra de la sala. De pronto, un vértigo le robó el equilibrio. La abuela intentó disimular, pero la mano no sostuvo la muñeca, que cayó al suelo. ¿Estás bien?, preguntó la niña asustada. Esperanza respiró hondo. Solo me mareé un poco, pero segundos después, su cuerpo cedió y cayó de rodillas. Sofía corrió a abrazarla. «¡No me asustes así!». La abuela cerró los ojos, intentando recomponerse. «Aquí estoy, mi niña, no llores». Desde el pasillo, unos pasos rápidos se acercaban. Era Lucía, atraída por el ruido. Al ver la escena, su rostro se endureció. «Levántese de inmediato. Si está enferma, no permanecerá más en esta casa». La frialdad de su voz cortó como una cuchilla. Sofía, entre lágrimas, gritó: «No, mamá, no quiero que se vaya». Y allí, por primera vez, madre e hija se enfrentaron por la misma mujer. Esperanza fue llevada hasta el cuarto de huéspedes, pero aún sentía la respiración entrecortada. Sofía no se despegaba de la cama. «¿Prometes que no me vas a dejar?», insistió, aferrada al brazo de la abuela. «Prometo que lucharé por quedarme contigo», respondió, ocultando el pañuelo manchado de rojo que apretaba en la otra mano. Cuando la niña salió a buscar agua, Lucía entró. Se quedó de pie, con los brazos cruzados. «No quiero que mi hija se involucre con su debilidad. Si no tiene salud, pida irse». Esperanza levantó la mirada cansada. «Los niños necesitan cariño, no paredes frías». La hija mordió el labio como si aquella frase hubiera tocado una herida olvidada. «No sabes nada de mí», la abuela respondió en voz baja. «Sé más de lo que imaginas». Por un instante, sus miradas se encontraron como dos espejos agrietados, reflejando viejas heridas que ninguna quería admitir. En la madrugada, Sofía volvió a escondidas y se acostó junto a su abuela. «Le pedí a la mamá del cielo que te cuidara también». Esperanza acarició su cabello. «¿Y qué te respondió?». «Que nunca me voy a quedar sola», murmuró la niña, ya medio dormida. El pecho de la abuela se apretó. Tal vez esa era la respuesta que buscaba sin pedirla. Desde el pasillo, la sombra de Lucía observaba en silencio. Había escuchado cada palabra y su corazón se aceleraba sin poder controlarlo. Se preguntaba cómo esa mujer desconocida sabía hablar la misma lengua de su infancia, dar el mismo abrazo, cantar la misma canción. El reloj de la casa sonó 3 veces. El eco retumbó como una sentencia. El tiempo se agotaba. Lucía cerró los puños, sabiendo que ya no podía ignorar.
Estaba frente a la verdad, pero confesar significaría derribar la muralla que había sostenido toda su vida. Era domingo por la mañana, la casa llena de invitados para el almuerzo. Lucía organizaba la mesa con precisión, como si cada cubierto fuera un escudo contra el caos. Esperanza, aún débil, insistió en ayudar en la cocina, cortando verduras con manos temblorosas. «No debería estar de pie», murmuró la empleada más joven, pero la abuela solo sonrió. «Necesito sentirme útil». De pronto, el sonido de un plato estrellándose contra el suelo silenció la sala. Todos miraron. Esperanza tambaleaba, con la mirada perdida, hasta desplomarse entre sillas y manteles blancos. El grito de Sofía rasgó el aire. «¡Abuela!». La palabra prohibida resonó frente a todos, sin retorno. El silencio se volvió tormenta. Los invitados murmuraban, el rostro de Lucía se endureció y un escalofrío recorrió cada rincón de la casa. La muralla de secretos acababa de resquebrajarse por la voz inocente de una niña. Rápidamente, uno de los invitados llamó al médico de la familia. Mientras esperaban, Sofía se arrodillaba junto a su abuela, llorando. «Por favor, no me dejes». Con esfuerzo, Esperanza llevó la mano al rostro de su nieta. «Estoy aquí, siempre». La niña la abrazaba como quien se aferra a la vida misma. En la esquina, Lucía observaba la escena con los ojos vidriosos, pero no se movió. Una de las tías comentó en voz baja: «La niña la llama abuela. ¿Será posible?». El comentario corrió por la sala como chispa en pólvora. Lucía apretó los puños y estalló: «¡Basta! Ella es solo la niñera». El médico llegó, revisó los signos vitales y aconsejó reposo absoluto. Si continúa así, no resistirá por mucho tiempo. Cada palabra era una cuchilla en el pecho de Lucía, pero permaneció inmóvil, sosteniendo una máscara que comenzaba a resquebrajarse. Esa noche, ya sin visitas, Lucía entró en silencio al cuarto de su madre. Esperanza dormía, pálida, con la respiración entrecortada. A su lado, Sofía sostenía su mano como si fuera el único lazo con el mundo. La escena golpeó a Lucía más que cualquier recuerdo. Se acercó, pero se detuvo a pocos pasos. Las palabras querían salir, pero se quedaron atrapadas en su garganta. Rozó discretamente el pañuelo bordado con las iniciales ER sobre la mesa de noche y sintió que el corazón se le aceleraba. Todo gritaba dentro de ella, pero aún no tenía el valor de pronunciar lo obvio. De pronto, los ojos de Esperanza se abrieron y se fijaron en los suyos. No había ira, solo un cansancio profundo mezclado con ternura. Fue en esa mirada silenciosa que Lucía entendió. El tiempo para huir de la verdad había terminado. A la mañana siguiente, Sofía se negó a ir a la escuela. «No voy a dejarla sola», dijo con firmeza, abrazada a la abuela todavía acostada. Lucía, ya exhausta, respondió con voz cortante: «Tu lugar es la escuela, Sofía». Pero la niña gritó: «Ella es mi abuela, y tú no quieres admitirlo». La frase atravesó la casa como un trueno. Dos empleados se detuvieron en el pasillo, siendo testigos del choque. Lucía palideció, perdida entre la rabia y el miedo. Esperanza, aunque débil, levantó la mano. «No la castigues». La niña solo dijo lo que siente. Lucía respiró hondo, intentando recuperar el control, pero el peso de las palabras de su hija la hirió más que cualquier acusación. Era como si los papeles se invirtieran. La niña exigía la verdad, la abuela ofrecía amor, y solo la madre permanecía prisionera del silencio que la consumía. A media tarde, Patricio, el esposo de Lucía, llegó temprano del trabajo. Encontró el ambiente cargado, a los empleados murmurando y a la hija en silencio junto a la niñera. «¿Qué está pasando aquí?», preguntó, mirando de uno a otro. Nadie respondió, hasta que Sofía, con una inocencia demoledora, dijo: «Papá, ella no es solo mi niñera, es la mamá de mamá». El rostro de Patricio se contrajo. «¿Es cierto, Lucía?». El silencio que siguió fue asfixiante. Lucía intentó negar:
No inventes, niña. Pero los ojos de Esperanza, húmedos, imploraban que ella no mintiera más. El marido insistió. Lucía, necesito la verdad. Por primera vez, ella desvió la mirada, incapaz de sostener la farsa. La muralla empezaba a venirse abajo delante de todos. Aquella noche, Lucía se encerró en el baño. Sentada en el piso frío, lloraba en silencio, mordiendo la toalla para ahogar los sollozos. Cada recuerdo olvidado surgía como una avalancha. La infancia en los brazos de su madre, el abandono, el silencio impuesto por los Wilson, sus suegros, que siempre exigieron que borrara el pasado. Se enfrentó al espejo, con los ojos enrojecidos. «¿Quién soy yo sin mis mentiras?», murmuró. Pero antes de poder recomponerse, oyó un golpecito suave en la puerta. Era la voz de Esperanza, débil pero firme. «Lucía, ya no podemos seguir viviendo a la sombra». El espejo devolvía la imagen de una mujer hecha añicos. La decisión estaba ante ella. Continuar escondiéndose o finalmente abrir la herida para que pudiera cicatrizar. Era sábado, la familia reunida para la cena. La mesa estaba servida con lujo. Velas altas, platos de porcelana, copas que reflejaban la luz como cuchillos afilados. Esperanza había insistido en ayudar, aún debilitada. El ambiente, sin embargo, era de tensión contenida. El silencio entre los cubiertos parecía anunciar un terremoto a punto de estallar. Patricio, con mirada severa, rompió el silencio. «Lucía, no podemos seguir así. Necesito que expliques quién es. De verdad, esta mujer». Todas las miradas se dirigieron a la niñera, que permanecía con la cabeza erguida, aunque pálida. Sofía apretó su mano bajo la mesa, como si quisiera protegerla. Lucía respiró hondo, intentando mantener la compostura. «Ella no es lo que creen». La voz vaciló. La copa en su mano temblaba, y por primera vez todos comprendieron que algo mucho más grande de lo que imaginaban estaba a punto de ser revelado. «Basta de rodeos, Lucía», insistió Patricio. «Tu hija ya lo dijo. ¿Es esta mujer tu madre?». El aire de la sala se volvió denso. La respiración de Lucía se aceleró. Sus ojos buscaron refugio, pero solo encontraron juicios silenciosos. Entonces la voz de Esperanza atravesó la sala, firme como nunca. «Sí, soy su madre». Un murmullo de asombro recorrió a los invitados. Uno de los tíos murmuró: «¿Cómo es posible? Nos mentiste todos estos años». Lucía se levantó bruscamente, la silla arrastrándose sobre el mármol. «No entienden nada. Yo no elegí este silencio. Me lo impusieron». Sus ojos se llenaron de lágrimas, pero su rostro mantenía dureza. Era la primera vez que reconocía, frente a todos, la prisión de un pasado que siempre había intentado enterrar. Sofía, confundida y emocionada, miró de su madre a su abuela. «Entonces, ¿somos tres?». El comentario infantil, inocente, hizo que las lágrimas corrieran por el rostro de Esperanza. «Sí, mi niña, siempre fuimos tres». El peso de años de silencio parecía desplomarse sobre la mesa. Patricio permaneció inmóvil, los ojos fijos en Lucía. «¿Y qué más nos ocultaste?». La pregunta cayó como sentencia, y todos aguardaron la respuesta. Pero Lucía solo desvió la mirada, como quien aún guarda secretos más profundos. El sonido de un trueno lejano hizo vibrar las ventanas. Era como si la propia noche advirtiera lo que estaba por venir sería aún más devastador que la revelación misma. La cena terminó en caos. Las conversaciones se transformaron en acusaciones y cada invitado parecía escupir una sentencia contra Lucía. «Nos engañaste. Jugaste a ser alguien que no eras», murmuró la tía Mercedes con desprecio. Un primo más joven susurraba: «Imagínate, la madre sirviendo en su propia casa». Lucía intentó defenderse, pero su voz era tragada por el coro de murmullos. Patricio levantó la mano exigiendo silencio. «Necesito escucharlo de ti, Lucía. ¿Por qué esconder algo así?». El peso de la pregunta cayó sobre sus hombros como una piedra imposible de cargar.
Ella miró a su madre, recostada en una silla, pálida pero firme, y sintió las palabras arderle por dentro. Pero la vergüenza aún la mantenía atada como cadenas invisibles. En el cuarto, más tarde, la discusión continuó entre cuatro paredes. Patricio cerró la puerta y encaró a su esposa. «Me hiciste creer que tu madre estaba muerta. ¿Qué clase de confianza esperas que tenga ahora?» Lucía respondió con voz temblorosa. «No me dieron opción. Me obligaron a callar. Yo era apenas una niña». «¿Quién te obligó?», presionó él, pero ella desvió la mirada. Lucía todavía no estaba lista para contar cómo los Wilson, la familia de prestigio, le exigieron renegar de su madre humilde para mantener las apariencias. El silencio de años ahora se volvía contra ella. «Si no hablas tú, otros hablarán», dijo Patricio con frialdad, «y el escándalo será mayor de lo que ya es». La amenaza quedó suspendida en el aire, como un cuchillo afilado a punto de caer. Mientras tanto, en la habitación contigua, Esperanza acariciaba el cabello de Sofía, que aún estaba despierta. «¿Por qué mamá está enojada?», preguntó la niña. «Porque tiene miedo», respondió la abuela sin dudar. «¿Miedo de qué?». «De que la verdad lo cambie todo». Desde el pasillo, Lucía escuchó la respuesta y sintió que el suelo se abría bajo sus pies. Por un instante, deseó entrar y abrazar a su hija, pero permaneció inmóvil, prisionera de su propia vacilación. Esa madrugada se quedó dormida en el sillón, con la fotografía antigua aún escondida en el bolsillo. Sabía que, tarde o temprano, estaría obligada a elegir, seguir protegida por la mentira o desnudarse frente a todos, cueste lo que cueste. A la mañana siguiente, Lucía llevó a Sofía a la escuela, intentando actuar con naturalidad, pero percibió las miradas distintas de las demás madres en la entrada. Los murmullos surgían como astillas en el viento. «¿Supiste? La niñera es su madre. Imagina la vergüenza». Una de ellas, disimulando la risa, comentó en voz alta: «El dinero no cambia la sangre». Lucía apretó la mano de su hija con fuerza. «Camina rápido, Sofía». La niña no entendió el nerviosismo de su madre, pero sintió ese apretón como un castigo silencioso. En ese instante, Lucía comprendió que el secreto ya había escapado más allá de las paredes, y que no habría forma de recuperar el control. De regreso sola al coche, el sonido de los murmullos la acompañaba como un coro invisible, corroyendo su seguridad paso a paso. Por la tarde, al llegar al club social, el peso fue aún mayor. Personas que antes la saludaban con sonrisas cordiales, ahora desviaban la mirada. Otras apenas murmuraban entre risas contenidas. Un viejo conocido se acercó y le dijo en voz baja: «Lucía, nunca debiste haber mentido. Las máscaras siempre caen». Intentó responder, pero el nudo en la garganta no se lo permitió. Entró apresurada, pidiendo un vaso de agua. Cuando se miró en el espejo del baño del club, vio sus propios ojos cansados, el maquillaje corrido. La mujer impecable que había creado para sobrevivir se desmoronaba frente a ella misma. Y en el fondo, una pregunta martillaba: ¿de qué sirve la aprobación social si en el proceso se perdió a sí misma? De regreso a casa, encontró a Esperanza en el jardín, sentada bajo la sombra, intentando respirar el aire fresco. «No debes salir», dijo Lucía, fría, pero la madre respondió simplemente: «Ya es tarde para esconderse. La gente ya sabe». En ese momento Patricio apareció con el celular en la mano, mostrando un mensaje. Un grupo de vecinos comentaba abiertamente: «La vergüenza de la familia». «Esto nos va a destruir socialmente», dijo él. «O tomas una decisión ahora, o seremos devorados por el escándalo». El sol comenzaba a ponerse, tiñendo el cielo de rojo. Era como un presagio. La sangre de la verdad ya manchaba todo, y no había vuelta atrás. La casa estaba sumida en silencio cuando Lucía entró de repente en el cuarto de su madre. Esperanza leía para Sofía, que se iba quedando dormida lentamente. «Quiero hablar contigo, ahora», dijo Lucía con voz cortante. La niña despertó asustada,
pero la abuela la tranquilizó. «Duerme, mi cielo». En cuanto quedaron a solas, Lucía explotó. «Mírame lo que hiciste. Por tu culpa me humillan en la calle, me señalan como mentirosa. ¿Eso era lo que querías? ¿Vengarte?» Esperanza permaneció serena, aunque las lágrimas le humedecían los ojos. «No busco venganza, hija, solo quería estar cerca». La respuesta tranquila incendió aún más la furia de Lucía. «No me llames hija, esa palabra me quema». La tensión en el aire era tan densa que parecía imposible respirar. Más tarde, en la sala, Patricio la esperaba. «Lucía, esto no puede continuar. Necesito una esposa firme, no a alguien perdido en fantasmas del pasado». Ella lo miró con desprecio. «¿Firme? ¿Así llamas a la mentira que sostuve para ser aceptada en tu mundo?» Él no retrocedió. «Me engañaste. Si me lo hubieras contado desde el inicio, quizá habría sido diferente. Pero ahora, la vergüenza es pública». Lucía se mordió el labio hasta casi sangrar. «No te atrevas a hablar de vergüenza. Yo era una niña cuando me obligaron a escoger entre mi madre y la vida que me ofrecían». El silencio de Patricio la hirió más que cualquier grito. Era como si, en ese momento, él también la hubiera condenado al exilio dentro de su propia casa. De madrugada, Lucía caminaba sola por el pasillo oscuro, escuchando la respiración frágil de su madre en el cuarto y el sueño inquieto de su hija. A cada paso sentía como si fuera arrastrada a dos mundos que chocaban, el pasado que la avergonzaba y el presente que se desmoronaba. Se detuvo frente al espejo del pasillo. La imagen reflejada ya no era la mujer elegante e intocable, era una niña perdida, con miedo a ser rechazada otra vez. «¿Y si todo este tiempo he vivido en una mentira?», murmuró para sí misma. En ese instante, un grito de Sofía desgarró la noche. «¡Mamá, ven rápido!». Lucía corrió, con el corazón desbocado, sin saber si encontraría a su hija en medio de una pesadilla o a su madre en su último suspiro. Lucía entró en la habitación jadeando. Encontró a Sofía en llanto, sacudiendo el cuerpo de la abuela. Esperanza estaba caída al lado de la cama, con los ojos entrecerrados, respirando con dificultad. «¡Abuela, despierta, por favor!». La palabra prohibida resonaba como sentencia final. Lucía se arrodilló, tomada por el pánico. «¡Mamá, no me dejes!», gritó Sofía, aferrada al brazo de la abuela. Por primera vez, Lucía no corrigió a su hija. No había fuerzas para negar. Tocó el rostro de Esperanza con las manos temblorosas. «¡Mamá!». La palabra escapó como un sollozo, años de silencio quebrados en un susurro. Esperanza abrió los ojos por un instante. Reconoció en la mirada de su hija una súplica tardía de perdón. Intentó sonreír, pero solo lágrimas rodaron por sus arrugas profundas. «Llama a una ambulancia ahora», ordenó Lucía a su esposo, que había corrido hasta la habitación. Patricio tomó el teléfono, pero no apartaba la vista de la escena. Madre e hija, unidas por un dolor crudo que él nunca entendería. «No va a resistir si no llegamos rápido», dijo desesperado. Mientras tanto, Sofía se acurrucaba contra la abuela, llorando sin consuelo. «Prometiste que no me dejarías». Esperanza acarició el cabello de su nieta con la poca fuerza que le quedaba. «Nunca te dejaré. Siempre estaré contigo», murmuró, la voz tan débil que parecía un soplo apagándose. Lucía, sollozando, sostuvo la mano de su madre. «No me dejes tú tampoco». «Todavía no». Era tarde para discursos, pero demasiado pronto para despedidas. El sonido de la sirena comenzó a acercarse, iluminando la calle con destellos rojos. Dentro de la habitación, el tiempo parecía suspendido. Lucía lloraba abrazada a su madre. Sofía apretaba la mano de la abuela como si pudiera retenerla en este mundo. «Lucía», murmuró Esperanza con un hilo de voz, «no vivas más de rodillas al que dirán, vive para ella». Sus ojos buscaron los de su hija, implorando por valor. Lucía solo asintió, ahogada en lágrimas, sabiendo que aquellas podían ser las últimas palabras.
La puerta se abrió de golpe y los paramédicos entraron. «¡Necesitamos espacio!», gritaron. Lucía fue apartada a la fuerza, pero su mirada permaneció fija en el frágil cuerpo de su madre. El destino estaba en juego, y nada volvería a ser igual después de esa noche. La ambulancia cortaba las calles en plena madrugada. Dentro, las luces blancas parpadeaban sobre el rostro pálido de Esperanza, conectada a aparatos improvisados. Lucía sostenía la mano de su madre, como si cada latido frágil fuera un hilo a punto de romperse. «Resiste, mamá, por favor», repetía entre sollozos. Sofía, acurrucada en el regazo del padre, no dejaba de preguntar. «Ella va a vivir, ¿verdad?». Pero nadie tenía el valor de responder. El silencio era peor que cualquier palabra. El llanto apagado de la niña se mezclaba con el sonido metálico de los monitores. Lucía se dio cuenta de que, por primera vez en años, no importaba quién mirara. Allí no había apariencias, solo la verdad desnuda. Estaba a punto de perder a la mujer que siempre negó, pero que ahora era su ancla. En el hospital, las puertas de la sala de urgencias se cerraron ante ella. Lucía intentó entrar, pero los médicos la detuvieron. «Espere afuera». Patricio sujetó su brazo, pero ella lo apartó con fuerza. Caminaba en círculos como una prisionera sin rejas. Sofía tiró de su falda con los ojos llenos de lágrimas. «Mamá, si ella muere, yo también me muero». Lucía la abrazó con fuerza, rompiendo la muralla que siempre mantenía. «No, mi niña, no te voy a dejar, porque yo no te voy a dejar nunca más». Fue la primera promesa verdadera que hizo en años. Y sonó como un voto, no solo para la hija, sino para la propia madre, detrás de esas puertas. Las horas se arrastraron como eternidades. A cada enfermero que pasaba, el corazón de Lucía se aceleraba. Las manos sudadas, la mente inundada de recuerdos. La última vez que llamó a su madre por su nombre, el día en que decidió enterrarla para ser aceptada en otro mundo, los años de fingimiento. De repente, el médico salió con expresión grave. Lucía corrió hacia él, jadeando. «Dígame que está viva». El hombre dudó. «Su madre está muy delicada, entró en estado crítico, tenemos que prepararla para una cirugía de urgencia». El pasillo dio vueltas ante los ojos de Lucía. Sofía comenzó a llorar y Patricio la abrazó. Lucía, de rodillas en el frío suelo del hospital, comprendió. Quizá tenía solo una última oportunidad para en la sala de espera. El reloj parecía burlarse de Lucía, cada segundo retumbando como un martillo en su conciencia. Patricio intentaba mantener la calma, pero no ocultaba la frialdad. Si sobrevive o no, tendremos que decidir cómo enfrentar el escándalo. La sociedad ya habla de nosotros. Lucía se volvió con los ojos chispeando. «Escándalo. Esa mujer es mi madre y la estoy perdiendo». Él suspiró, sacudiendo la cabeza. «Siempre preferiste el orgullo a la verdad. Ahora pagas el precio». Por primera vez, Lucía no retrocedió. «No, ahora entiendo que el precio fue haberla negado todos estos años». El silencio entre ellos pesaba más que cualquier acusación. El matrimonio ya no se sostenía en la confianza, sino en un abismo cada vez más amplio. Sofía, inquieta, tiró de la mano de su madre. «Mamá, quiero verla. ¿Y si no despierta?» Lucía la abrazó con fuerza. «Ella va a luchar, mi amor. Pero si no, la recordaremos siempre juntas». Fue en ese instante que la niña preguntó con ingenuidad cruel. «¿Por qué nunca me dijiste que era tu mamá?» Lucía tragó en seco. Miró a su hija con los ojos nublados. «Porque tenía miedo, Sofía. Miedo de perder lo que construí. Miedo de que me juzgaran». La niña respondió sin vacilar. «Entonces viviste con miedo, y yo viví sin abuela». La frase atravesó a Lucía como un puñal. Por primera vez sintió que no solo con Esperanza tenía una deuda, sino también con su propia hija. Las puertas de la sala de cirugía se abrieron de repente. Un médico, sudoroso, se quitó la mascarilla. «La operación fue complicada. Logramos estabilizarla,
pero las próximas 24 horas son decisivas. Lucía corrió hacia él, casi tropezando. ¿Puedo verla? Solo un minuto, está muy débil. Entró en la habitación silenciosa. El cuerpo de su madre parecía más pequeño, frágil bajo las sábanas blancas. Los monitores pitaban con un ritmo lento, casi amenazante. Lucía tomó su mano, susurrando, «Mamá, perdóname. Si despiertas, te lo prometo. Nunca más te esconderé». Una lágrima resbaló por la comisura del ojo de Esperanza, aún inconsciente. Lucía sollozó, sin saber si era reflejo o respuesta, pero comprendió. Todavía existía tiempo para cambiar, si tenía el valor de hacerlo. Al día siguiente, la noticia ya estaba en todos los círculos sociales. La niñera es la madre de Lucía. En el club, en el mercado, incluso en la escuela de Sofía, los murmullos se multiplicaban. Cuando Lucía llegó para recoger a su hija, escuchó a una madre comentar en voz alta, «Mentir sobre la sangre, eso sí es imperdonable». Se detuvo en medio del patio, sintiendo todas las miradas acusadoras sobre ella. Por dentro, la vieja vergüenza intentaba subir de nuevo, como cadenas, tratando de aprisionarla otra vez. Pero cuando vio a Sofía correr hacia ella y preguntar, ¿ya despertó la abuela?, algo se quebró para siempre. Lucía levantó la cabeza. Ya no podía esconderse. La máscara social estaba muerta, solo quedaba la verdad. Esa noche, Patricio organizó una reunión con familiares y amigos cercanos, esperando controlar el daño. El salón estaba lleno de murmullos y miradas curiosas. Él abrió la conversación. «Estamos aquí para aclarar un malentendido. La señora Esperanza trabajaba en nuestra casa, pero no es...» «¡Basta!», interrumpió Lucía poniéndose de pie. Su voz resonó en todo el salón. Todos guardaron silencio. Ella respiró hondo y dijo, «No es mi niñera, no es un error, ella es mi madre, y me avergüenzo de haberla negado tantos años». El impacto fue inmediato. Algunos se cubrieron la boca, otros intercambiaron miradas incrédulas. Patricio quedó inmóvil, el rostro enrojecido de furia, pero Lucía sintió por primera vez una extraña libertad recorriendo sus venas. Desde el fondo de la sala, una de las tías murmuró, «Has manchado nuestro nombre». Lucía se volvió, firme. «No, lo que mancha un nombre es la mentira, no la verdad». El silencio que siguió fue más elocuente que cualquier aplauso. Por primera vez, se enfrentaba a todos sin encogerse. Patricio se acercó, intentando susurrar, «Has destruido todo». Pero Lucía respondió con una calma helada, «No, Patricio, estoy empezando a construir lo que siempre negué». Sofía, a su lado, sonrió tímidamente y apretó su mano. El ruido del celular vibrando sobre la mesa quebró la tensión. Era el hospital. El médico pedía hablar con la familia, y el tono en su voz anunciaba que algo grave acababa de suceder. En el hospital, el pasillo estaba envuelto en un silencio tenso. El médico recibió a la familia con semblante serio. «Ella despertó, pero está muy débil. Les sugiero que hablen con ella ahora». Lucía sintió que las piernas le fallaban. Patricio se quedó atrás, prefiriendo esperar en la sala. En cambio, Sofía tomó la mano de su madre, decidida. «Vamos juntas». Entraron en la habitación. Esperanza estaba frágil, pero sus ojos brillaban con una lucidez dolorosa. Al ver a Lucía, extendió la mano con esfuerzo. «Tanto tiempo, y aún eres mi niña». La hija cayó de rodillas junto a la cama, con lágrimas corriendo sin contención. «Perdóname, mamá. Te negué, te borré de mi vida, pero ya no puedo más». Esperanza acarició su rostro con dedos frágiles. «No necesito tu perdón, solo necesito tu verdad». Sofía se acercó a la cama. «Entonces, ¿siempre fuiste mi abuela?». Esperanza sonrió, aún con la respiración entrecortada. «Siempre, mi niña. Aunque no pudiera decirlo, te amé desde el primer día». La pequeña se recostó sobre ella, llorando, como si por fin encontrara el regazo que tanto había esperado. Lucía observaba la escena, desgarrada y al mismo tiempo aliviada. «Pasé mi vida huyendo de lo que era mío, y ahora entiendo que no hay nada más valioso que esto».
Esperanza apretó las manos de ambas, uniéndolas. Lo único que importa es que no repitas conmigo lo que hiciste con ella. Dale siempre la verdad. En ese instante, Lucía sintió que algo dentro de ella se quebraba. No como ruina, sino como liberación. Por primera vez, madre e hija se encontraban sin máscaras. Poco después, las señales del monitor comenzaron a oscilar. El médico entró, pero Esperanza levantó la mano pidiendo silencio. No quiero más máquinas, quiero despedirme en paz. Lucía lloraba desesperada. No me dejes, pero la madre solo sonrió. No me voy, me quedo en ustedes. Con un último suspiro, Esperanza cerró los ojos, aún con las manos entrelazadas con las de su hija y su nieta. La habitación se llenó de un silencio sagrado, pesado y luminoso al mismo tiempo. Lucía permaneció de rodillas, sin fuerzas, hasta que murmuró: «Prometo que tu nombre nunca más será escondido». Sofía, todavía abrazada al cuerpo de su abuela, respondió con firmeza: «Entonces no se ha ido, sigue con nosotras». Y así, queridos oyentes de Novelas del Alma, la historia de Lucía, Sofía y Doña Esperanza nos recuerda una verdad profunda. No son las apariencias las que sostienen a una familia, sino el valor de decir la verdad y amar sin máscaras. ¿Cuántas veces, por miedo al juicio, escondemos quiénes somos? ¿Cuántas oportunidades de abrazar a quienes amamos dejamos escapar? Lucía perdió años de silencio, pero ganó algo que el mundo jamás podría comprar: la reconciliación con su madre y la mirada limpia de su hija. Si esta historia tocó tu corazón, suscríbete ahora a Novelas del Alma. Compártela con alguien que necesite escuchar este mensaje y cuéntanos en los comentarios qué significa para ti el verdadero legado de una familia.